Vaya programón tenemos hoy, vamos a ver de todo, vamos a repasar los escenarios que tenemos planteados para los índices para los próximos meses, vamos a ver los riesgos de un nuevo conflicto en Irán, de un nuevo ataque de Estados Unidos y vamos a hablar de esa inestabilidad geopolítica que vemos en el momento. Vamos a repasar los escenarios en semiconductores y en el KOSPI, índice coreano. Vamos a hablar también de por qué pensamos que en las próximas semanas, próximos meses, vamos a ver subidas en el petróleo y en el oro. También, recordaros, el consultorio está lleno, lo vamos a grabar esta tarde, ¿vale? Y nada, lo tendréis publicado pues sobre las 7, las 8 de la tarde y va a estar muy interesante. Tenemos 10 activos para analizar y también un par de preguntillas teóricas muy interesantes. Y por último, desearos feliz final de verano para todos y que después de este programa pues nos vemos ya el 1 de septiembre. Buenos días, Mike. Muy buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Darío. Feliz viernes 14 de agosto. Yo estaba a punto de pillarme una cerveza porque es cierto que menudo programón que tenemos hoy. Lo que pasa es que a estas horas no procede. Pero sí, sí, último, pero muy buen café de agosto. Volvemos el martes 1 de septiembre. Además, recordamos que vamos a estar grabando cositas muy interesantes para los cafeteros que estarán disponibles a partir de septiembre. Así que, venga, vamos con este último café de agosto y ya veréis cómo está muy bien este repasito que vamos a hacer. Venga, pues vamos con lo primero, que es los escenarios en los índices y Ujú. esas similitudes que veíamos entre 1998 y 2026, ¿vale? Que Pues nos aquí, que nos has estado dando la turra muchas semanas, Dari? muchas Con semanas, ese. sí Sí, sí. señor, he sido un poco pesado, pero es que veo muchas similitudes y digo, bueno, voy a hacer una infografía para que se vea mejor, ¿vale? Pues Ujú. bueno, lo primero, en 1998 pues había una tecnología disruptiva, ¿no? Y se estaba formando una burbuja de esas empresas de Internet, de las conocidas como las .com, y ahora pues tenemos lo que es la inteligencia artificial y los semiconductores, ¿vale? Ahí, punto número uno. Punto número dos, elecciones de midterm, Mike, encima del segundo mandato. Por aquel entonces eran las segundas elecciones de midterm de Clinton y ahora pues tenemos las segundas elecciones de midterm de Donald Trump. Y por último, también remarcar que a día de hoy la distancia desde el lanzamiento de ChatGPT sería la misma que había en 1998 desde el lanzamiento de Netscape. Que Netscape, para los que no lo conozcáis, fue el primer navegador de Internet comercial que usó la gente normal, como nosotros, ¿vale? Otra similitud más. Así que por eso pensamos, y por fractalidad también vemos similitudes en los gráficos, que estamos en una situación muy similar. Y ya dicho Dicen, esto, sí, dicen que la historia se repite, ¿no, Dari? Así que bueno, aquí hay efectivamente. elementos fundamentales, digamos, de la actualidad de cada momento, en este caso, pues como dice Dari, 98 y ahora en 2026, que parece que esos ingredientes de la receta pues son muy similares, ¿no? Así que, curioso, cuanto menos curioso. Efectivamente. Venga, vamos a los gráficos. Este es el SP500 en gráfico mensual. Voy a repasar el escenario de larguísimo plazo, ¿vale? Ujú. Que aquí teníamos repasando un primer impulso. Esto fue el crack del 29, ¿vale? Tuvimos un primer impulso de un 2.343%. Llegábamos a los años 70, ¿vale? Y teníamos esta corrección. Después teníamos otro impulso calcao de un 2.343%. ¿Hasta dónde? Pues hasta el techo de la burbuja.com y de la posterior crisis en 2007-2008. ¿Vale? Después teníamos otra corrección potente y, pues, ¿qué vendría ahora, Mike? Yo recuerdo a los cafeteros que el ejercicio que está haciendo Dari es clonar, copiar, pegar Sí, sí, lo que ha sucedido en el pasado. O sea, no está ajustando para que quede bien, no lo está cuadrando para que parezca que es igual, no. Es un ejercicio puro, duro de fractalidad. Y bueno, pues que lanzaba la pregunta a Dari, ¿dónde llevaría este tercer tramo de largo plazo? pues a los 17.000 puntos del SP 500, ¿vale? Ujú. ¿Para cuándo más o menos? Pues mira, he dibujado por aquí un canal, ¿vale? Aquí solo tendríamos un punto, pero bueno.
si llegásemos a los 17.000 puntos y a la vez tocásemos ese techo del canal alcista de largo plazo, pues nos iríamos a más o menos mayo del 28, Mike. Ujú. Cuadra, Y porque recordad que más allá de la corrección en la que estamos actualmente y que repasaremos, o la posible corrección que le puede quedar, para que estalle la burbuja necesitamos un periodo muy explosivo al alza, con mucha verticalidad, invitando al tonto el último y a meter, abrir la riñonera y meter hasta el último céntimo para que efectivamente se pueda distribuir esa gran, o se genere esa gran distribución, o lo mismo que se pinche la burbuja. Así que por tiempo también me cuadra, queda margen suficiente para que tengamos ese último tramo tan sí, explosivo al alza. claro, hay que hacer una llamada a todos los inversores, no a los que estamos todos los días pegados en los gráficos, sino a la Ujú. calle en general, ¿vale? Que mis vecinos me pregunten, oye, ¿es buen momento para comprar bolsa? Que en los Claro. telediarios también tengamos esa euforia de "Pues, la bolsa es invencible, esto va a seguir subiendo para siempre", que les parecerá muy raro, pero es lo que ocurre siempre que quieren hacer una gran distribución, y estamos hablando de una gran distribución de muy largo plazo, o sea que se tiene que generar muchísima euforia y bueno, y va a llevar un tiempecito y todavía queda alegría y queda dirección norte para las bolsas, Mike. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Venga, ¿qué Venga, más? pues vamos a pasar con el Nasdaq, ¿vale? Lo voy a poner en gráfico semanal y aquí lo que he hecho ha sido copiar exactamente el patrón de 1998, ¿vale? Ujú. Teníamos este canal, que es este canal alcista por aquí, 1998, que si me lo llevo aquí, pues Sí. vemos que es el mismo, ¿vale? De nuevo, es Mismo. que a mí me parece, a mí me gusta esto, claro, y a Dari también. Esto me parece fascinante, ¿no? Más allá de nuestra operativa, graficar nos encanta, pero redundo, es que está clonando el canal, que no lo está, o sea, es calcado, ¿vale? Así que para que los cafeteros lo entiendan bien. Sí. ¿Qué hizo el Nasdaq por agosto, julio-agosto del 98? Pues tuvo una corrección de en torno a un 25% para Ujú, luego hacer un impulso de un 353%, ni más ni menos, al ujú. alza en año y medio, ¿vale? Y bueno, pues si esta flecha también es copiada del pasado, de aquí, ¿vale? Pues esto nos llevaría pues, a esa corrección ahora del 25%, que nos llevaría más o menos a la base de ese canal alcista de medio plazo, para luego tener ese último impulso vertical del 353%, que nos llevaría ni más ni menos que a los 100.000 puntos del Nasdaq. Qué bonito sería, qué Mm. titulares tendríamos en los ¡Oh! periódicos, en los telediarios. ¡Tonto el último! Qué bien se distribuiría en los 100.000 puntos del Nasdaq, Mike. Año y medio, que esto ya son un poco de cábalas, ¿no? Un poco de ciencia ficción, pero año y medio que si tenemos una corrección ahora de ese 20-25% o hasta las midterms, es decir, que se extienda hasta septiembre y demás, también nos confluye con ese periodo, has dicho antes mayo 28 aproximadamente, estamos hablando aproximadamente, en el que el SP alcanzó la proyección, o sea, antes de que estallara, o sea, Sí. que por tiempos también confluiría, digamos, Mm, si realiza algo parecido, bueno, el ejercicio que estamos haciendo de comparar el 98 con el periodo actual del 26. Así que, de eso. nuevo, lo que decía antes, cuanto menos, y al que le guste el análisis técnico, cuanto menos le tiene que parecer curioso esto, más allá de que finalmente se cumpla o no se cumpla. Pero vamos, casualidades, pues no sé si son casualidades, pero cuadran demasiados ingredientes de la receta y esto huele mucho bueno, a lo que hemos visto en el pasado. Y yo, como decía antes, la historia se repite, le decimos muchas veces, pero ¿cómo lo van a hacer así? Pues porque les funciona. Si cuando Claro. algo funciona, ¿por qué lo vas a cambiar? Si, no sé. Así que, dale, dale. Eso es, nuestra psicología no cambia, somos igual de estúpidos que en 1998. Me atrevería a decir que hasta más, ¿eh? Más, sí, Me sí. atrevería a decir que hasta más. Entonces, ¿por qué van a cambiar el sistema? Si ya les ha funcionado una vez y han hecho mucho dinero con ello, ¿para qué cambiarlo? Y bueno, hablando de Ujú, casualidades, Mike, si me voy al gráfico del IBEX, que veíamos también ese patrón de largo plazo que copiaba aquí del 98, aquí lo tenéis, ¿vale? ujú. Julio del 98, me lo llevaba al presente y, Claro. casualidad o no,
tendríamos una corrección potente, que era de ni más ni menos que de un 37%, no está nada mal, hasta los 12.700 puntos más o menos. Luego tendríamos un impulso alcista vertical que nos llevaría a cumplir el objetivo de este doble suelo que tiene de largo plazo, ¿vale? ¿Y sabes en qué momento se cumpliría ese doble suelo de largo plazo si copio el Sorpréndeme. patrón? Pues mira, en mayo del 28, ¿vale? Justo cuando el SP500 SP. Sí, sí. tocaría ese potencial canal alcista de largo plazo también, ¿eh? Pues otra confluencia, curiosidad, que cada uno le ponga la etiqueta que considere, pero esto es un ejercicio frío, objetivo, de fractalidad, de análisis técnico, veremos si se cumple, no garantizamos ni muchísimo menos que se vaya a cumplir, pero a nosotros pues nos cuadra y de momento el sentimiento, la estadística también nos acompaña. Recuerdo también que a final de año tenemos salidas muy importantes también de IPOs, ¿no? Sí, Creo que es sí, en octubre, o sea, tenemos Anthropic, tenemos claro, OpenAI, empresas pues sí, muy sí, importantes y que van a traer mucho dinero al mercado. Y se eso es. va, yo creo, a empezar a generar esa bola de nieve, ¿no? Esa burbuja. Yo creo que ahí sí, con el lanzamiento de estas dos grandes empresas que Ujú, ahora son pues lo más de la inteligencia artificial, ahí pues poco a poco sí que se va a ir generando ese sentimiento de euforia que va a llevar tiempo, porque una distribución de largo plazo, ujú. pues va a llevar mucho tiempo. El cambio de cromos va a tomar, como bien dice Dari, pues mucho tiempo y para ello, como también decíamos, van a necesitar que hasta el frutero, el taxista, cualquiera, con todo respeto a todas las profesiones, se enteren. Como hemos comentado alguna vez, una amiga de mis comentó en máximos del oro que se había que invertir en oro y el oro posteriormente no dejó, o sea, no hizo otra cosa más que corregir. Así que, de nuevo, tienen que llegar a todas las esquinas para generar toda la contrapartida suficiente y, por lo tanto, girar el mercado en un ciclo, o sea, un giro de grado mayor, ¿vale? Por lo tanto, como decimos, ese cambio de cromo necesita tiempo y mucho dinero y, por lo tanto, muchos participantes. Muy interesante este primer ejercicio, Dari. Me ha Pues gustado venga, mucho. esto queda dicho, así que ya sabéis, antes de irnos de vacaciones, ¿qué es lo que pensamos para los índices? Una corrección ahora en el corto plazo, una corrección elegante de en torno a un 20-25% en índices americanos, en índices europeos algo más, para luego tener subidas muy, muy, muy potentes y verticales. ¿Vale? Así que nada, ahí lo dejo. Perfecto. Venga, ¿qué más tenemos? Pues tenemos la inestabilidad geopolítica, Mike. Ujú. Vamos a darle un repaso a lo que nos dice Trump. ¿Qué nos ha dicho Trump? Bueno, Bueno, primero que tenía un memorándum de entendimiento, luego que los perímetros de un acuerdo, ahora que tiene ujú. totalmente controlado el estrecho de Hormuz. Esto a mí no me convence, Mike. No, lo hemos visto con Bitcoin también, que iba a ser el king de las cripto y cuando estábamos Sí, pues bastante más, o sea, quiero decir, vemos muchos ejemplos y este para nosotros no es diferente. Ahora enseñará Dari otras fuentes como bueno, ahora lo veremos, pero tanto la parte del crudo, la parte, o sea, en relación al estrecho, en relación al conflicto en sí, lo que está diciendo Trump últimamente, repito, memorándum, perímetros, terminología que cuanto menos a nosotros nos generaba dudas y de momento, y lo que percibimos nosotros es que menos entendimiento, lo que hay es una inestabilidad y sí. aparente calma que nosotros no nos fiamos de ella y que, bueno, si quieres enseñar lo que decía el coronel, que lo traíamos esta semana Sí, también y claro, demás. tengo aquí lo que nos decía el coronel McGregor y bueno, pues nos decía que en realidad no hay negociaciones entre Estados Unidos e Irán en este momento y que Trump está preparando lo que cree que será un golpe decisivo diseñado para desestabilizar al gobierno iraní. Y es, bueno, Ujú. pues lo que pensamos nosotros, ¿no? Al final nos gusta leer a gente que sabe, no que nos cuentan milongas todos los días. Eso es. Y bueno, pues esta gente que sabe de verdad nos está diciendo que lo más probable es que Estados Unidos esté preparando un ataque y que este ataque sea inminente y en los próximos días. Y es que cuadra perfectamente, Mai, porque tenemos elecciones en Israel en octubre y luego las midterm en noviembre de Trump. Y este melón está abierto. Este melón no pueden llegar así.
¿no? Y el tiempo pasa muy rápido, estamos ahora mismo a 14 de agosto, como bien dice Ari, es que para las midterms no queda nada y bueno, esta gente sintiéndose acorralada, pues a mí me genera aún menos calma, ¿no? Así que yo estoy con más en la línea del coronel y también el profesor que ahora vas a enseñar y vamos, todos indican lo mismo y como dice Ari, es gente que sabe discernir, que sabe leer entre líneas y que por supuesto el que se quiera creer lo que dice Trump que se lo crea, pero nosotros pues estamos más en esta línea de incertidumbre e inminente ataque. Así que, o inminente, vamos, que el conflicto nos está relajando, como nos intentan vender. Pues venga, vamos con el profesor Marandi de la Universidad de Teherán y ¿qué nos dice? Pues que de tranquilidad Claro, y de claro. control poco, ¿vale? Nos cuenta que las fuerzas estadounidenses e israelíes en Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y los Emiratos y Jordania están completamente preparadas. Muchas tropas ya no están en sus bases, se han trasladado a hoteles y edificios civiles para esconderse de los misiles y drones iraníes. Y por otro lado, pues las fuerzas iraníes están en alerta máxima y preparadas, pues si sufren algún ataque, a hacer pues una defensa muy contundente, han dicho. Ujú. Todo esto con SP500 en máximos, el NQ en resistencias y rompiéndolas, quiero decir Y bueno, Trump que estemos... vendiéndonos, no os olvidéis, Trump Claro, vendiéndonos que está todo controlado y muy bien. Y el estrecho en muy buenas condiciones, que no sé, sí, estará en muy buenas condiciones, pero que no pasa ni un barco. Veíamos esta semana que pues que el sí, sí. tránsito por el estrecho de Hormuz está en mínimos de 3 meses. O sea que vamos, que la cosa es grave y, bueno, atentos también al crudo porque se puede liar muy gorda. Lo que está en máximos es como están tirando las reservas, eso sí. Pero Sí, que sí. el tránsito en Hormuz no está como dicen que está, pues eso, para muestra, pues esta data. Y otras que hemos ido trayendo durante las últimas semanas. Recordad que el oil is not flowing y eso ya lo veíamos hace semanas, mientras Trump decía que estaba todo, eso, que el estrecho estaba en perfectas condiciones, que estaba maravilloso. Y bueno, pues la data nos dice otra cosa. Así que veremos qué sucede, pero yo reitero, estamos más en la línea aquí en el café del profesor, del coronel y gente, repito, que sabe mucho, que sabe discernir y que sabe leer entre líneas y a mí me cuadra mucho más esa hipótesis que la que nos cuentan de manera oficial. A mí también. Y no Venga, me sorprendería que ese ataque se produzca este fin de semana. Veremos a ver, pero por las palabras ujú. de esta gente que sabe, puede ser inminente, inminente. Así que bueno, estaremos muy atentos. Y venga, vamos con más cositas. Semiconductores y Cospi. Mike, ¿quieres dar un repasito ahí rápido al Cospi antes de irnos de vacaciones y a esos... Venga, Venga, pues vamos a verlo. vamos rápidamente. Sobre empresas de semis y demás, en el consultorio traemos un par de áreas, así que ahí ya, como decíamos al Sí, inicio, esta tarde lo tendréis disponible y ya ahí las veis bien. Vamos a repasar el Cospi, que lo traíamos, si mal no recuerdo, yo creo que a finales de junio. Bueno, tiene dos empresas en particular, Samsung y SK Hynix, que ¿cuánto llegaban a pesar? Creo que un 50 o un un 60, o sea, una 60, sí, barbaridad. un 60. Y, y como pensamos que cada corrección, como pensamos que los semis también lo pueden capitanear esa corrección en bolsas y por contagio que pueden tener, bueno, pues por ello lo traíamos. Tiene una figura distributiva en forma de doble techo. Eh, Comentábamos antes de que se activara y cuando se activó esa estructura que finalmente se cumplió, bueno, pues no hace tanto, a finales de julio, ¿vale? Con una caída desde máximos hasta el mínimo que dejó ese 29 de julio de un 46% en un índice, ¿eh? ¿Vale? Recuerdo también que escuchábamos al Gran Iturralde decir que hay una moda de padres abriendo cuentas a niños y ¿qué puede salir mal, no, Adri? Cuando niños Nada, operan, no puede salir nada. nada mal. Así que bueno, eso para que veamos el nivel de enfermedad y ludopatía que puede llegar a generar este tipo de activos tan volátiles, ¿vale? Que superan incluso a un casino, ¿no? Porque que te caiga un índice en 2 semanas, 3 semanas o en un mes y medio que mueva estos porcentajes, pues eso, se asemeja casi más a un casino que a un mercado regulado. Pero bueno, a lo que vamos. Después de cumplir esta figura distributiva de techo, bueno, veíamos cómo llegaba a la zona del caimán que teníamos marcada y ahora está rebotando. Niveles importantes al que le interese este activo, el índice de Corea del Sur, hasta que volvamos el día 1 de septiembre. Bueno, pues estamos justo desde hace unos días testeando el POC, ¿vale? De toda esta corrección que, repito, ha sido un 40 y pico por ciento. Este nivel está situado en el entorno de los 1092 puntos, ¿vale? Podemos afirmar de forma objetiva que aquí es donde mayor presión vendedora hubo. Desde aquí fue a completar el P100 del techo y por lo tanto
ya es un nivel a tener en cuenta. Vamos a ver, de momento está consumiendo tiempo aquí, pero como digo, hay presión pendiente, bueno, hubo mucha presión vendedora y vamos a ver si finalmente la defienden. Si continúa el rebote, pues muy atentos a este rango de referencia, ¿vale? Que era cuando activaba la estructura de techo, rango situado, o cuyo mínimo está en 1152 y que se extiende hasta el máximo en 1243,55 puntos. Así que tanto esta de aquí como la situación actual, yo creo que quizás pueden ir a rebotar algo más, no sé, ya veremos, pero vamos, toda esta mandanga de aquí es clave para el Kospi y yo creo que si se va a dar la corrección como así pienso que se va a dar y probablemente capitaneada por semis también, pues esta zona es una área perfecta, hay contrapartida suficiente como para que en algún momento se defienda esa presión vendedora que hubo durante esta primera caída y tengamos ahí una continuación bajista. Y poco Pues, más, quería ver únicamente esto, si quieres pues añadir venga, voy algo, a si no. pasar yo, sí, que es situación muy similar tanto en el DRAM, Ujú. TTF de empresas de almacenamiento de datos como Western Digital, SanDisk, Micron, etcétera, etcétera, también SK Hynix, la coreana. Y bueno, pues situación muy similar. Sí que es verdad que se nos ha generado aquí un rango de referencia y ayer tenía el primer cierre por encima, pero si hacemos el ejercicio de tirar un perfil de toda la subida desde que empezó a cotizar este ETF en abril del 26 y de toda la corrección que hemos tenido, fíjate, Ujú. Mike, cómo se nos solapan los, La lo- mandanga. los POCs por aquí, ¿vale? Es que coinciden perfectamente y bueno, pues veremos si esa presión vendedora va a ser defendida. Esto es mucha casualidad, ¿eh? Que justo Sí. el precio más negociado de la subida y de la posterior bajada se sitúen en el mismo punto prácticamente, pues no es casualidad. Y No, vamos, yo de primeras pienso que esta presión vendedora pues va a ser defendida, ¿vale? Y está por los 60 dólares, ¿vale? Está el precio cerquita, estaría en el pre en 58. Así que bueno, ujú, acercándose a esa zona muy muy clave, el DRAM, desde donde yo creo que va a desplegar un nuevo tramo a la baja. perfecto. Y voy a analizar también el SOX, ETF de semiconductores. Y bueno, pues un poco parecido también a lo comentado en el Kospi y en el DRAM. Si tiro un perfil de la subida, pues veis que el POC nos queda por aquí, por los entornos de los 570 dólares. Si tiro de la posterior bajada, pues nos queda muy cerquita, por los entornos de los 555. Además, aquí tenemos el rango de referencia por volumen, por el histograma y el POC de ese rango que se sitúa también por los 555 dólares. Por lo tanto, toda esta zona de los 570 aproximadamente a los 555, zona de resistencia muy clave para el SOX, desde donde yo creo que va a desplegar un nuevo tramo a la baja. Perfecto, totalmente de acuerdo. Venga, Pues ¿qué más venga, mandanguita tenemos? a ver, ¿qué más? Que hoy hay muchas cosas, joder. Sí, sí. Posibles subidas en el oro y en el petróleo. Pues bueno, Ujú, el petróleo lo hemos argumentado un poco y también a nivel técnico. Luego veremos el gráfico de Mike, ¿vale? Como bueno, pues de momento ha aguantado muy bien ese soporte clave. sí, Y bueno, en el oro veíamos varias estadísticas. Una que nos decía que tras caer un 10% en un mes, a 2 meses vista, los retornos eran positivos con un alto grado de ratio de positividad, ¿vale? Y bueno, pues cayó un 10%, más de un 10% en junio, por lo tanto, decía la estadística que íbamos a cerrar agosto pues por encima de los precios vistos en los cierres de junio, ¿no? Y bueno, ujú, así parece que está siendo y el oro técnicamente ahora está bastante fuerte y apuntando a más subidas. Luego además vamos a repasar otra estadística que traíamos esta semana, que nos hablaba de sus retornos a 3 semanas vista. Y pues también pinta bien para este metal, Mike. sí, sí. Técnicamente lo repasaremos después en los gráficos y efectivamente la estadística de momento se está cumpliendo. Muy fuerte las últimas par de semanas y vamos a ver a dónde le lleva. Sí. Pues estupendo. Y vamos a aprovechar este momento, yo creo, antes de pasar a la estadística, para culebrear un poco ya la última vez antes de irnos de vacaciones, pediros ese like que nos ayuda tanto a seguir creciendo, ¿vale? Que ya sabéis que llevamos poquito tiempo y cuesta crecer pues un canal así
desde la nada, ¿vale? Y bueno, si estamos creciendo es gracias a vosotros. Agradecemos muchísimo vuestro apoyo, vuestros comentarios y bueno, que el que no esté suscrito, que se suscriba, que ahora hacemos un parón, pero que en septiembre vamos a volver a tope con nuevos proyectos y aquí estaremos día a día sin perdonar. Ni un solo día hemos perdonado, Mike. No, Aquí no. estaremos analizando toda la actualidad bursátil, índices, trayendo acciones que están en un momento interesante y bueno, pues así vamos a Que por seguir. Así cierto, que suscribíos, no os lo perdáis, joder. ahora que lo decías, mañana 15 de agosto hace el café, cumple 4 meses, amigo. Cuatro Así meses, ¿eh? que, justo, sí, sí, ahora que lo decías, que pues llevamos efectivamente muy poco. Estamos muy contentos, también hay que agradecer, además de pedir el soporte que estáis dando, los cafeteros Joder. que estáis generando una comunidad cojonuda en solo 4 meses, sin que nos Sí. conociera a nadie, y comentando, dándole a like, eso lo agradecemos de verdad un montón. Y por supuesto, pues yo me uno a la petición de Dari porque esto tiene que seguir creciendo y así lo va a hacer. Hay que educar al algoritmo, pero de verdad que estamos muy agradecidos con el apoyo que estáis dando y muy Sí, contentos. es Y, que y hay, como dice Dari, el 1 de septiembre volveremos con mucho material fresquito que os va a gustar mucho y además, por supuesto, con los cafés diarios y a tope. es que hay gente muy maja aquí, Mike. Y de Sí, hecho, sí. cuando eres creador de YouTube, tienes como un asistente de inteligencia artificial y tal, y de vez en cuando pues le hacemos preguntas a ver cómo va nuestro progreso y tal. Y él mismo nos dice lo cojonudos que sois, ¿sabes? Los comentarios que ponéis y tal, como que es de una solidez del canal y de la audiencia vamos, que apunta maneras. Así que nada, a ver si poco a poco vamos Seguro que sí. creciendo. Venga, ¿con qué pasamos? La estadística del día. La estadística del día, vamos a repasar un poco las estadísticas así clave que hemos estado viendo las últimas jornadas, últimas semanas, ¿vale? Esta primera nos gusta mucho bueno, pues refleja la estacionalidad del SP 500 y justo, pues bueno, estamos aquí en mediados de Ujú. agosto, la línea azul, para los que no hayáis visto este gráfico y lo estáis viendo por primera vez, pues nos marca lo que es el retorno medio a lo largo del año, ¿vale? Si coges todos los años del SP 500, pues este sería el retorno medio, ¿vale? Ujú. Y vemos cómo a mediados de agosto generalmente es cuando se producen pues correcciones importantes en los mercados y es el peor periodo por estacionalidad del año para el índice, ¿vale? Y Cuyo suelo, nosotros, según esta data, lo marca en octubre, ¿no, Dari? Que lo veo yo en pequeñito para que los cafeteros sí, lo lean sí, también. Vale, sí, más o menos perfecto, en octubre, perfecto. sí, sí, sí. Ujú. Así que bueno, pues nosotros, nuestra tesis va en línea con esto y con esa fractalidad con el año 98 y seguimos pensando que tanto por una cosa como por la otra, pues vamos a ver esas correcciones más pronto que tarde en todos los índices, Mike. Sí, de nuevo, yo soy muy pesado con esto, pero el precio es soberano y es el único que manda. No sabemos lo que va a hacer. Aquí no adivinamos, reaccionamos, pero de nuevo, hemos visto al inicio del café ese ejercicio de fractalidad que ha hecho Dari, que era clonar situaciones que han sucedido en el pasado, en el caso del 98, trasladadas al 26, y cuadran perfectamente. Y vemos también data, backtesting, puro y duro de datos, que también nos indica que por estacionalidad se puede dar esa corrección. Así que después no estamos garantizando nada, pero como hemos dicho alguna vez en tono de broma, si tuviéramos que defender nuestra hipótesis ante un jurado de traders, traeríamos esto y oye, pues si el mercado se va largo sin corregir, pues que se vaya largo, cambiaremos de chaqueta y sin ningún problema, pero eh, eh, datos técnicos, estadística, tenemos pensar para apoyar lo que pensamos y lo que decimos aquí. Así que bueno, por remarcar de nuevo que lo intentamos y argumentar todos los días aquí en el café para que vosotros después podáis decir, oye, pues esto me cuadra, esto no, y después ya el precio veremos qué hace. Pues venga, por ver alguna tabla también, además de las gráficas, traigo esta de Blue Curti que nos hablaba qué es lo que hacía el SP 500 cuando ha tenido un junio y un julio negativos ambos, como es el caso de este año, de 2026. Aquí lo tenéis, que en junio tuvimos un retorno de un menos 1,1% y en julio de un menos 0,8%. Y ya Mm. veíamos pues, que en agosto la tasa de positividad no sale ahí, no se ve en la imagen, pero bueno, es de un 53,8%, tampoco nos dice mucho, ¿vale? Pero sí que la de septiembre, Mike, fíjate,
es de un Muy Rogelio. 15,4%, es muy Rogelio, y septiembre tiene un retorno medio de un menos 4,5%. Y también si Ujú. cogíamos todo el periodo agosto-septiembre, pues bueno, la tasa de positividad justo no sale ahí, es de un 38,5%, o sea, es baja, ¿vale? O sea, si cogemos Mm, todo el periodo agosto-septiembre, la positividad ujú. es muy baja y bueno, vemos que aquí pues nos domina el rojo y tendríamos un retorno medio en estos 2 meses de un menos 5,6% y una mediana de un menos 8,4%. Y también nos Ujú. llamaba la atención, Mike, los drawdowns que se veían en estos periodos, que son bastante elegantes Elegantes. para tratarse únicamente de 2 meses, ¿vale? Porque aquí tenemos que el drawdown medio en estos 2 meses es de un menos 11,7% y la mediana de un menos 13,4%. Ujú. Pues Y bueno, otro dato frío y objetivo más que cuadra perfectamente con una posible extensión, prolongación de esta corrección bajista que pensamos que va a continuar. Así que ahí queda sí, otro ingrediente más a la receta. pero no todo es malo. ¿Por qué? Porque también traíamos esto, que es ¿qué viene después de este trimestre? Vamos, Fiesta. en octubre, pues fiesta, viene. Si cogemos un ciclo presidencial entero, ¿vale? De los 4 años, pues nos vienen los 3 mejores trimestres de ese ciclo presidencial, que sería el año 2, el cuarto trimestre, el primer trimestre del año 3, que sería el primer trimestre del 27, y el segundo trimestre del 27. Ujú. Para el último trimestre de este año, ¿qué tenemos? Pues una tasa de positividad de un 84,2% y un retorno medio de un 6,6%. Si cogemos el primer trimestre del año que viene, de 2027, pues el retorno medio es de un 7,4%, que está muy bien, y una tasa de positividad de un 94,7%, M- que está Muy aún mejor. significativa. Sí, sí, sí. Y por último, el segundo trimestre de 2027, pues tendríamos una tasa de positividad de un 73,7%, que está bastante bien, ¿vale? Son 3 cuartos casi, y Ujú. un retorno medio de un 5%. Así que bueno, tras esta corrección que esperamos para el corto plazo, luego esperamos un medio plazo muy, muy alcista. Y que ojalá sea esta corrección, porque nosotros en particular estamos como zarigüeyas con la riñonera, muy pendientes de activos que se van a poner, si se cumple, muy interesante, a muy Sí, buen precio y que nos podrían dar muchas alegrías porque, vamos, vuelvo a repetir, aquí no somos permabajistas ni muchísimo menos. no, Vemos un no. mercado muy largo, en una fase muy explosiva y muy jugosa para entrar, como decimos, a buen precio en algunas compañías que pensamos que les queda caída, pero que nuestra visión de cara a final de año y el que viene es muy, muy alcista. Y así lo refleja también la estadística. También nos apoya en este caso toda la data que traemos aquí a diario. Pues venga, voy a pasar a la última, que esta ya es para nuestros amigos cafeteros a los que les guste el oro. Sí que sabemos que hay alguno por ahí como Alfonso, que le gusta este metal. La repasábamos esta semana, esta estadística que nos decía que hacía el oro cuando volvía a ponerse por encima de su media de 100 sesiones. Solo cogía el primer caso en 2 meses, ¿vale? Si se produce hoy y se produce 5 días después, pues solo vale el caso de hoy, ¿vale? En esta estadística. Ujú. Y bueno, aquí tenemos los casos y sí que es verdad que en el cortísimo plazo no nos daba ningún dato concluyente esta estadística, pero ya si nos íbamos a 3 semanas vista, pues teníamos una tasa de positividad de un 84,6%, que está muy bien, y un Ajá. retorno medio de un 2,8%, con una mediana de un 3%. O sea que apoya nuestra tesis también de que Sí, sí. podríamos ver subidas adicionales en el oro y bueno, así también lo marca el análisis técnico, ¿no? Hemos visto cómo ha ido rompiendo resistencias clave, cómo ha Ujú, apoyado también en zonas muy, muy claves, ¿vale? De ujú. grado mayor y bueno, pues la verdad que por todo esto pinta bastante bien el oro. Luego veremos el gráfico más en detalle. Eso es. Perfecto. Pues ¿Qué venga, más tenemos? Yo, yo, show me your graph. Show me your graphs. la he liado ahí un poquito, ¿eh? Es que tengo Casi te muchísimas iba a cosas, decir, tengo muchísimas casi te cosas ahí. pillo.
Casi te pillo, pero No, no pasa digo, nada, hombre. lo voy a decir, Te perdono se ha y todos los notado cafeteros te la perdonan. cagada se ha notado, se ha notado. Pero es que son No, muchísimas pestañas, muchísimas imágenes y se lía uno, ¿vale? Solo llevo no 4 pasa. meses en esto. No pasa nada, hombre. Bueno, venga, vamos a repasar. Empezamos como siempre con el Nasdaq. Ayer tuvimos finalmente el primer cierre por encima de toda la mandanga, de toda la chicha, de toda la negociación que tenemos más que argumentada, ¿vale? Segundo cierre consecutivo hoy de producirse. ¿Qué haría? Activaría para mí esta zona como soporte y por lo tanto, en términos objetivos o como yo lo entiendo, podría decidir no entrar. Yo no trabajo esta temporalidad del NQ, pero podría, como digo, decidir no entrar, pero lo que pasaría a ser es soporte, a lo que voy, ¿vale? En términos objetivos, sin meterle ninguna opinión mía, pues esto, si se genera un segundo cierre por encima del cierre de ayer, esta zona, toda esa mandanga que ya venimos argumentando, como digo, pasaría a ser soporte. Yo sigo pensando, estamos haciendo un muy buen programa repasando mucha data y demás, y yo por todo ello sigo pensando que más pronto que tarde vamos a tener corrección. La contrapartida de ese segundo cierre, o aunque se generara, podría venir aquí, no dejar señal y continuar del lado sur, ¿vale? Podríamos hoy también tener una sesión bajista y devolver al precio por debajo, bueno, dentro del rango. Recuerdo que tenemos el fin de semana, recuerdo la inestabilidad que hemos ido repasando en relación al conflicto. Sabemos que les gusta mucho el tema del fin de semana con el mercado cerrado. Bueno, todo eso son suposiciones. En términos fríos y objetivos, señal de cortos aquí no hay. ¿Qué tendría que suceder en las próximas sesiones? Bueno, que cierre... De hecho, Mike desactivó la señal que ya teníamos. O sea, si estuviéramos Correcto. haciendo, si estuviera Mike haciendo scalping ahí en un gráfico de rangos esos que nos saca él, pues bueno, Me habría saltado el esto stop. hubiese Correcto. sido un stop. Por supuesto. ¿Qué tendría que suceder para que yo me volviera a meter corto aquí? Más allá del segundo cierre que haga o que no haga, que el precio se estabilice por debajo, por este entorno de aquí que marco, y que esa zona pase a ser resistencia. ¿Puede ser esto una manipulación, dilatación a esta estructura de máximos y demás? Puede ser, no tengo ni idea. Todo eso son suposiciones, pero lo que sí que esperaría a que sucediera es esto. Y por supuesto, vamos a estar 2 semanas sin café. La pérdida de este extremo inferior, 28.227, aceleraría mucho, ¿vale? Aquí vimos como ya lo hizo, pero recuperó con una envolvente muy, muy, muy picante ahí, recuperando el Sí. y en ningún momento dejó señal bajista y mucho menos ni señal ni la activó, ¿vale? Entonces, la data, mi idea, mi hipótesis es que esto más pronto que tarde, esto me refiero al Nasdaq, va a caer. Técnica y operativamente hablando, esto es lo que esperaría para que cayera. La primera zona de búsqueda de cortos sería un máximo decreciente aquí, ¿vale? En este entorno. En el caso del contado, aún tenemos margen en relación a la chicha, ¿vale? A la negociación, porque pasamos aquí, como digo, al contado. Ya tengo más que argumentado también este clúster de 2 sesiones, 2 rangos muy importantes. El POC de toda la subida que está en la parte alta, ya lo vimos en su momento, en este periodo de mediados de junio. Ayer tuvimos la primera vela de aproximación a la zona, de llegada a esta zona. Podría estar aquí consumiendo tiempo, dilatar algo, dejar señal bajista. Ya anticipaba que las dos zonas de cortos en el caso del contado, en un contexto diario, eran esta de aquí, ¿vale? Que aquí no dejó señal, y justo donde llegó ayer. Por lo tanto, en el momento que dejara aquí si yo estuve haciendo scalping y en algún momento de las próximas sesiones me dejara una señal por acción del precio en dirección sur, es decir, bajista, para mí operativamente sería válida. También lo hemos comentado alguna vez, Dari, ¿podría dilatar los máximos y después caer? Pues por supuesto, si aquí no Por adivinamos, supuesto. ojalá supiéramos. Nosotros nos ceñimos a lo que está haciendo el precio en relación a las zonas que tenemos, por supuesto lo acompañamos de data, pero el timing en trading es lo más complicado. Recordamos también muchas veces las estadísticas, ¿no? Que en ese cumplimiento de la estadística suceden muchas cosas entre medias, Claro. y a eso es el timing y dónde nos metemos nosotros, ¿no? ¿Dónde protegemos nuestro dinero? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué versión al riesgo? Entonces, de nuevo, esto que estoy marcando aquí es porque el precio llegó ayer y porque tengo argumentos técnicos por estructura, por negociación suficientes como para pensar que esta zona, igual que era esta de aquí, tiene mandanga suficiente para que el precio la hubiera podido defender o ahora defiendan esta de aquí. Pero que pueda hacer así y caer, por supuesto, ¿vale? Ojalá supiéramos nosotros lo que va a hacer, pero repito, nos Sí, claro. ceñimos necesitamos ser objetivos para aplicarle timing, ¿vale? Así que resumiendo, en el caso del contado, en la última zona antes de los máximos históricos, tiene aquí un par de elementos técnicos importantes y si dejara señal bajista para terminar,
para mí sería válida, ¿vale? No sé si quieres añadir algo, si no Nada, iba pasamos a a decir SP. simplemente que una cosa es tener una tesis, que está muy bien, y Claro, fundamentarla en data, en estadística, en estacionalidad y demás, que pues te ayuda a tener una perspectiva, pero otra cosa es cómo la trabajas, y esta es la clave. Y ahí es donde nos tenemos que ceñir al puro sistema que tenga cada uno. Nosotros trabajamos con rangos de referencia y demás, cada uno con lo que trabaje. Pero ahí está la clave de, pues de ganar dinero o simplemente tener la razón, pero que no tal cual. signifique que lo ganemos, ¿vale? Esa frase la decimos mucho y no me canso de decirla, porque por mi experiencia hay una diferencia abismal entre tener la razón y ganar dinero en trading. Una cosa es, como bien decía Dari, la hipótesis, tu idea, creo que va a subir, creo que va a bajar. ¿Por qué? Por experiencia, por corazonada, por intuición. Y otra cosa es cómo traducimos eso a una operativa, que es lo que nos va a hacer ganar o perder dinero. Y son dos cosas muy diferentes y por lo tanto a nosotros nos gusta separarlas bien. Y como bien decía Dari, después hay que aplicar un filtro objetivo porque si no, tener la razón en trading puede acabar, o querer tener la razón en trading puede acabar muy pero que muy mal y con la cuenta muy castigada y muy jodida, ¿vale? Así que bueno, por mi parte el NQ está listo. ¿Quieres pasar al SP? Venga, pasamos con el SP500, que ayer nos hacía un primer cierre por encima de ese pico aislado de volumen y también teníamos aquí el POC de esta última subidita por aquí que nos dejaba, pues casi todo el precio está aquí porque tenemos aquí muchas sesiones en las que ha habido poco desplazamiento, ¿vale? Como digo, primer cierre por encima, un segundo cierre por encima del de ayer, pues nos confirmaría que este rango pasa a ser soporte y poco más. Por encima tenemos el techo del canal alcista, Mike. Veremos, lo tenemos ya muy cerquita, veremos qué hace el precio si llega ahí. Yo, como Mike, creo que más pronto que tarde, por todo lo que hemos argumentado en todos los programas, creo que esto va a hacer esa corrección de en torno a un 20-25%, pero de momento el precio es soberano y lo tenemos en máximos históricos, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Significa esto que, bueno, que llega al canal y ya se va directo? Pues tampoco tiene por qué ser así. Tenemos que ir viendo e ir, pues, viendo que si nos deja alguna señal en algún rango, no sé, que también puede marear por aquí y así finalmente irse corto, ¿no? Que, Tal no cual. sé, que por eso decimos la importancia de ceñirnos a un sistema, aunque tengamos una tesis y estemos bastante convencidos, porque por estadística lo que decimos es muy probable, como ya habéis visto con las numerosas estadísticas que hemos repasado, pero bueno, de momento, como digo, el SP500 en máximos históricos y acercándose a ese techo del canal alcista de medio plazo. Sí. Aprovechando que es así un programa más largo, al que le guste la estadística y el póker, por ejemplo, que indague un poco sobre la varianza. Una cosa es la estadística y otra cosa es cómo la realidad y la muestra se ajusta finalmente a ese dato estadístico que parece muy bonito leído sobre el papel, pero que navegarlo con pasta en el mercado en este caso, porque estamos haciendo trading, pues eso, hay una varianza, hay una forma en la que toda esa muestra que nos lleva a un dato se ordena y en ese orden, pues pueden suceder muchas cosas, ¿vale? Así que al que le interese, tiene que ver con el póker, es un término que se asocia mucho al póker, la varianza, pero que vale, parece estadístico y es muy, muy interesante, ¿vale? Así que, de nuevo, hay que marcar una diferencia entre la hipótesis y cómo traducimos esa hipótesis a pasta, en nuestro caso, en términos de bolsa, a invertir en el mercado, en algún activo. Y, oye, por cierto, Dari, que Cuéntame. en la descripción de este vídeo tienen nuestros, bueno, tú estás más activo que yo voy a intentar también activarme por ahí. Tienen nuestro contacto en X. Digo, por si pasara algo en estas semanas y que ahí algún gráfico iremos publicando, si queréis, oye, que hemos visto esto, ¿qué os parece? Pues que tenéis ahí si queréis para contactar en este periodo de 2 semanas Sí, que vamos a estar sin café. Ahí eso lo que tenemos en el móvil y demás, bueno, con el PC y que vamos sin ningún problema. Seguimos viendo algún activo si sucede algo importante y no, para recordar ya, lo tenéis ahí en la descripción, creo, ¿no? En nuestros dos sí, usuarios. sí, sí, ahí Y están. vamos, que sin problema podemos De hablar hecho, también a través de X. de hecho, mira, ahora que me cuentas esto, que no sé si lo has hecho adrede por eso, No, la verdad que no. no, pues mira, ayer justo, yo creo que será un cafetero, además un cafetero de los curiosos, de los que le gusta la fractalidad Ujú. como a mí, Fernando Quijorna, pues que me preguntaba
por este patrón que ha detectado él, bueno, pues de lo que dura pues un impulso alcista y su posterior bajada, ¿vale? Y aquí Mm. veíamos un primer impulso desde el COVID alcista con su corrección posterior de 2021-2022, con la guerra de Ucrania y demás, de 132 barras, creo que son semanales. Después, otro impulso alcista con su posterior bajada en 2024, que supongo que será la de los famosos aranceles, la pizarrita, también de 130. Estamos viendo SP, ¿no, Dari? Que lo veo pequeñito para que los SP, cafeteros lo sí, sepan. sí, Vale, ese perfecto, pequeñito. perfecto. Ok. Y también era de 132 barras, 924 días. Y aquí, pues la tercera repetición de esto significaría que bueno, más pronto que tarde vamos a ver una caída, porque de momento el precio se ha ido solo largo, o sea, estaríamos en el impulso alcista. Y esto terminaría con su corrección, pues más o menos a mediados de octubre, ¿vale? Pues tal cual, mira, qué bonito ejercicio de fractalidad también, pura y Sí, dura, y que nos lleva también a fechas que estadísticamente hablando, por estacionalidad y demás, pues podrían cuadrar. Por supuesto, no se trata que el día 10 de octubre a las 10 de la mañana se cumpla, pero que más o menos las fechas, quiero decir, están ahí cuadrando, sí. sí, sí. Y además, hablando de casualidades, nos hablaba también de otra, Ajá. de Bitcoin, ¿vale? Que bueno, pues teníamos aquí una caída de 52 barras y luego de pico a pico, de este primer impulso al segundo pico, de 204 barras. Luego también tenemos aquí de pico a pico, de 2021 a 2025, de 204 barras, ¿vale? Ujú. Y bueno, pues aquí si trasladamos 204 barras al futuro, esto nos daría septiembre de 2029 como Ajá. techo de largo plazo para Bitcoin. Pero si nos Ujú. quedamos con las correcciones, esta de 52 barras, ¿vale? Esta caidita de aquí. Luego esta de 54 barras y la trasladamos al momento actual, cuando empezó la corrección, pues por allá por octubre del 25, se Ajá. nos va también justo que haríamos el suelo a mediados de octubre, el 19 de octubre. Qué grande, Sí, sí. pues, Así pues qué que curioso. muy Sí, sí. curioso, y a mí me cuadra perfectamente que si vamos a tener una corrección potente y luego se van a desplegar tramos al alza muy jugosos, pues que cuadren todos los activos y que tengamos un sentimiento muy, muy negativo en lo que vienen siendo todos los activos financieros para que la gente venda, ¿vale? Al final ese sentimiento se contagia un poco, ¿no? Cuando todo está mal, Sí, sí. Bitcoin está mal, las bolsas están mal, pues al final todo eso hace que genere más estrés y más pánico y bueno, pues veremos a ver, pero cuadra muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho este ejercicio que ha hecho Fernando. Pues se lo agradecemos. No sé si es cafetero, yo también entiendo que sí, ¿no? Por el ejercicio de fractalidad que está haciendo, entiendo que de alguna forma le cuadra o le interesa lo que comentamos, así que, pues sí, muy interesante y genial. Pues lo dicho, si queréis interactuar por X estas 2 semanas o cuando queráis, pues ahí estaremos también para ver algo de mercado. Venga, continuamos. Venga, Que dale al llevamos DAX. ya casi 50 minutazos. En Me relación al cago en DAX, la pues mar. vuelvo a lo de X. Si sucede algo, lo publicaremos por ahí, porque en términos de negociación, esta sigue decreciente y sigue decreciente desde el 4 de agosto, ¿vale? Lunes 3 de agosto. Es decir, cuando estábamos por aquí, o sea, en todo este periodo el volumen se mantiene muy, muy bajito. Eso para nosotros, por nuestro sistema, lo que hace es dejarnos sin referencias. A su vez, en un entorno de máximos históricos a la izquierda no tenemos tampoco nada por estructura. Luego, esto tiene vía libre. Y poco más que añadir. Yo ya comenté que más allá de la acción del precio, pues por ejemplo, esta sesión de aquí del miércoles, que era feucha, yo ni mucho menos lo trasladaría a una operativa. Por lo que estoy argumentando, me falta una zona por encima de resistencia donde esa negociación pudiera cubrir mi stop, ¿vale? Así que, ¿qué tiene que suceder aquí? Por lo que llevamos diciendo, tanto aquí como en IBEX. O un volumen importante en algún momento que ya nos aporte una zona con categoría de operativa y por lo tanto poder buscar ahí máximos decrecientes para el corto, o que el precio, sin dejar nuevo volumen, caiga y se vaya enfrentando a, ya en este caso, soportes previos, que era el que comentaba, en los 25.900 puntos y que son los máximos históricos que dejó a inicios de julio. Pero más allá de esto, no es por no querer comentar nada más, es que no hay cambios, vía libre, sin referencias a la izquierda y sin negociación relevante en el último par de semanas, así que poco más que añadir al DAX. Pues venga, vamos con el IBEX, que es que
Aquí sí que no hay Lo mismo. cambios, Mike. Es que Ya. lo de esta semana ha sido de risa. Es que el precio, si cojo de las últimas 5 sesiones, ¿vale? De toda esta semana, y cojo el máximo y el mínimo, que yo creo que lo ha hecho hoy, pues tenemos un Ujú. desplazamiento de un 1,27% en toda la maldita semana, de máximo a mínimo. Frenético, O sea que frenético. el Si IBEX es que... no se está moviendo, está cotizando aquí lateral y más o menos reptando por esta parte alta de esta cuña que dibujaba yo aquí, ¿vale? Y bueno, ¿puede seguir reptando el precio por esa cuña? Pues sí, ¿por qué no? Si le diese por bajar, ¿dónde están los soportes? Primero por estructura 19.879 y luego ya este rango de referencia que ahí ese soporte ya me parece muy importante, los 19.400. Y bueno, yo, como los demás índices, pienso que va a bajar, pero como hemos dicho antes, mientras por nuestro sistema no nos dé ninguna entrada, pues aquí no vamos a hacer nada ni vamos a comentar nada operativamente hablando. No, no. Venga, pues continúo si te parece con los tres que nos faltan. Venga, Crudo, de nuevo, muy atentos a la tensión que tenemos, a lo estrecho, bueno, a todo lo que ya venimos comentando a diario. De forma técnica, en gráfico semanal, la clave para mí sigue siendo los $75. Yo creo que esto es un mínimo creciente para continuar largo, como ya hemos también argumentando en los últimos cafés. Tenemos dilatación de los máximos semanales previos ya, esto lo hizo el martes o el miércoles. Eso es otro ingrediente más que me apoya la hipótesis del momentum alcista para las próximas semanas. Repito, lo del conflicto tampoco pinta bien. Zona de soporte era $75 y resistencia, por lo tanto, 92,61. Como supere esto, que yo espero que no, si lo supera, creo que va a volar bastante a la proyección esa que nos comentaba Dari, que, repito, como ciudadano, espero que no la supere, pero muy atentos a este ranguito de aquí. En un contexto ya de corto plazo, bueno, pues estamos testeando esos 81,19 dólares, mínimo del rango de referencia en este contexto, como digo, diario. Y yo ya comenté ayer que señales para acción del precio, si estoy haciendo scalping aquí, si veo una señal para acción del precio apoyando como soporte, aguantando este 1,19 como soporte, para mí sería válida, ¿vale? De momento ayer fue una primera aproximación a la zona con rechazo, aguantando como soporte. Y hoy de momento, pues esto ahora mismo, si cerrara tal cual está ahora, no sería señal. ¿Qué tendría que hacer para que fuera señal? Pues una envolvente. Cerrar, que el cierre de hoy esté por encima del máximo de ayer. Ahí tendríamos lo que yo entiendo una secuencia de giro y por lo tanto sería una señal válida, ¿vale? Pero en zona muy muy importante y recordad también que hoy es el cierre semanal, así que ese contexto semanal sí que es para mí el más importante y esos $75 creo que están aguantando claramente como soporte, así que lo más probable para mí es que el crudo continúe del lado largo durante, bueno, hasta final de agosto por lo menos. ¿Con qué vamos? Con el Bitcoin. Bueno, cafeteros, hemos tenido un ligero problema técnico, ¿no? sí, Así que retomamos y continúo en Bitcoin, ¿vale? Que es donde hemos tenido un problema. Ya hablaba en las últimas semanas que las señales largas en los $64.000 no me gustaban, no las creía y de hecho esta semana empezábamos a ver señales del lado sur, ¿vale? Como esta, por ejemplo, de este martes y de momento haciendo un nuevo mínimo semanal. Y en el caso del contexto de largo plazo, en este gráfico semanal, bueno, eh, aquí veíamos al inicio del café, Dari, lo de las declaraciones de Trump y demás. Pues yo recuerdo a los cafeteros que si se van y chequean allá por finales de mayo, perdón, inicios de mayo, finales de abril, aquí Trump estaba con toda el argumentario optimista en relación a las criptomonedas, a Bitcoin y fijaos lo que sucedió después, ¿vale? Así que sí. Se lo empezaba a hacen una y otra hablar, se vez, empezaba a hablar también de la ley de claridad. eso es. Sí, Bueno, sí. pues desde aquí cayó un 25% hasta el extremo opuesto del rango, nivel donde ya veíamos totalmente normal que el precio consumiera tiempo, incluso rebotara. Y nosotros la dirección que seguimos viendo es sur para completar ese tercer impulso que le llevaría a los 50.000. En relación a este nivel que también hemos ido argumentando en las últimas semanas, $65.800, bueno, es la presión vendedora de esta barra con gran desplazamiento y el precio cada vez que lo ha testeado ha encontrado resistencia y por todo ello, bueno, pues como venimos diciendo y aquí no cambiamos de hipótesis, el precio del Bitcoin más pronto que tarde va a romper los 60.000 y va a alcanzar esa proyección en los 50.000. Y aquí ya veríamos qué sucede, ¿no? Porque no tiene por qué terminarse el viaje del Bitcoin No, no, en el cumplimiento de para, esta proyección. Pero de para momento vamos nada. por partes y bueno, la dirección que vemos más probable
como venimos argumentando en las últimas semanas en Bitcoin, es continuar del lado corto. Y por último, vamos a terminar con el futuro del oro. Aquí decía Dario al principio que cuando traíamos estadística el precio estaba testeando niveles de soporte, no sé si era poco después, pero vamos, por este entorno mostramos sí. estadística y aquí vemos este soporte de grado mayor, ¿vale? Aquí se concentra la mayor presión compradora durante la subida que llevó al oro a cotizar, bueno, pues en los máximos históricos que ha dejado, precio del futuro 5.626,8 dólares. Y lo aguantó muy bien como soporte. Y en las últimas semanas hemos tenido un tramo muy alegre que le ha llevado a superar la sesión más negociada desde el 2020. Y bueno, más allá de la posible señal que pudiera dejar hoy, porque en tiempo real, a falta de 10 horas para el cierre del viernes, pero aquí ahora mismo esto para mí es una señal alcista si yo estuviera haciendo scalping. No obstante, como no vamos a estar durante las próximas 2 semanas, yo acompañando esa estadística creo que toda esta zona que estoy marcando aquí es perfecta para en algún apoyo, en alguna estructura con dirección norte, buscar continuación del lado largo en oro. Repito, acompañando esa estadística que hemos repasado también hoy, ¿vale? Así que, bueno, pues ya ha superado ese volumen, más de 2 cierres por encima, como hemos ido siguiendo los últimos cafés, el precio testando la zona como soporte y la estadística daría apoyando una continuación larga las próximas semanas. Así que situación muy interesante en este metal, al que le interese, como digo, yo estaría muy atento a la acción del precio, a la estructura que pueda dejar desde ya y en las próximas sesiones en todo este entorno, porque aquí tiene mandanga suficiente. Y venga, ponme la última scalping sheet de agosto. Venga. Give me fake, ay, 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 ay. Give me your scalping shit. Dead briefing. Venga, ayer fue día 13. Vamos a buscar la estadística del día 13. Ayer hice una operación. A ver. Que no me quiere marcar. No me digas que tenés un segundito, ¿eh? Un segundito, que no joder. cunda el pánico, Dari. El último Venga, día, 13. estamos teniendo mucho problema técnico. El último día, Sí. Nada, pues a ver un segundo. Un segundo, ¿eh? Que no cunda el Nada, pánico. tranquilo, no pasa Reconecto absolutamente Ninja. nada. Los Es el último cafeteros. café y se hace un poco más largo, no pasa nada. Tenéis 2 semanas para verlo. Vuelvo a conectar aquí Ninja. Venga. Vale, a ver si ya está. Volvemos aquí. Día 13, que fue ayer jueves. Día 13 de agosto. Generar. Y no quiere, tú. Y no genera una mierda, Y no genera una mierda. A ver, déjame ver si está bien conectado. Aquí tengo datos en tiempo real. Esta es la ejecución que os quiero enseñar, que no sé por qué no sé. Vamos a ver primero la ejecución, ¿vale? Y a ver si la Venga. estadística vuelve a la vida. Venga. Bueno, a continuación por breakout, tenía aquí una zona de volumen en un contexto intradía muy importante, ¿vale? Esta es una entrada bastante agresiva, pero fijaos cómo en el delta acumulado veía que los vendedores parecía que estaban tomando el control con bastante agresividad, ¿vale? Así que por ello decido meterme corto en la rotura de esa zona, que aquí no la tengo en TradingView, pero bueno, en esta zona veis estas mechas de aquí, por aquí había una zona de volumen interesante y yo me meto, como digo, en el breakout, cuando me dilata esta vela, que es la primera que cierra por debajo de esa zona, buscando una continuación bajista, que se extendió bastante más, ¿vale? El stop lo tenía por encima de la barra que me da la entrada, donde tengo ahora la traza, se acercó, pero no llegó a tocar y me salgo ahí con el 1 a 1, ¿vale? Vamos a ver si ya... Venga, vamos a ver si la genera. Me quiere cargar aquí. ¿Estás poniendo bien la fecha? Sí, 13 del 8, ¿no? ¿Estamos? Vale, sí. Bueno, mira, pasamos con la pildorita. Esto lo hace Ninja a veces, después se va a volver a la vida y después repasamos esto, ¿vale? Porque si no... Pues venga. La píldora del día. La píldora del día. La píldora del día, que hoy toca, como sabéis, repasito de las píldoras de toda la semana, que me las vas a tener que ir recordando, Mike, que no me acuerdo del todo bien. Pero bueno, empezábamos la semana, si no me equivoco, con 2 consultas de nuestros amigos cafeteros. La primera era de Uber y comentábamos un poco, bueno, tiene poco histórico, salió a cotizar en 2019. Sí que tiene aquí, veíamos este gran doble techo de medio y largo plazo, que lo proyecta a los $205. ¿Pensamos que lo va a cumplir? Pues yo personalmente pienso que sí, y nos cuadra con ese escenario alcista que vemos para las bolsas de cara, pues no ahora en el corto plazo, pero sí en el medio plazo, ¿no? ¿Por qué no Uber cumpliría ese doble suelo? Yo pienso que lo va a hacer.
Dicho esto, pues ahora está muy lateral, ¿vale? Está desde 2024, el precio se mueve en este rango de aquí, en este lateral, y sin mucho cambio. ¿Qué me gustaría a mí ver para que Uber arranque? Pues bueno, pues aquí un máximo creciente, esto es gráfico semanal, un máximo creciente, ¿vale? Que cierre por encima de estos máximos de aquí, que significaría también un cierre por encima de este rango de referencia que tenemos en este contexto semanal, pero de momento no lo consigue hacer. Fíjate cómo ha asomado la cabecita Mike y cómo ya están recogiendo carrete, ¿eh? Y está dejando pues rechazo de nuevo en la parte alta. Lo ha intentado muchísimas veces, ¿eh? Para mí la clave para ver nuevas subidas en Uber es que consiga romper esta cota de aquí de los 76,50 dólares aproximadamente, dos cierres consecutivos y bueno, ya pues ya en un apoyo por aquí podríamos buscar la continuación alcista. Mientras tanto, pues consumo de tiempo. No, es que no veo más. Es lo que está haciendo la acción, consumir tiempo en estos entornos. Sí, sí, pensamos que es para subir, pero efectivamente, como dice Sí, Dari, por timing sería mejor quizás dejar que realice un nuevo máximo claramente creciente, un posterior apoyo y demás, pero bueno, sí, yo pienso que también va a desplazar más pronto que tarde el lado largo. Veremos cuánto tarda este consumo de tiempo y si el cambio de cromos ya está hecho, pero de momento sí, podría ser interesante esperar, ¿no? Para sí. ver esa ruptura. Yo, yo creo que sí. Y bueno, la otra era, nos preguntaba también otro cafetero, Berkshire Hathaway, que presentaba Ujú. resultados esta semana, creo que el lunes también. Y bueno, pues teníamos este rango de referencia aquí en contexto semanal también, a la altura más o menos de sus máximos históricos. Y la verdad que la vela que nos está dejando esta semana no pinta muy allá, Mike. Fíjate No, que rechazo por arriba, cuerpo negro y bueno, pues de momento el precio en zona de mínimos de la semana. Veremos cómo termina hoy la jornada y cómo termina esta vela, por ende, ¿vale? Pero de momento, a mí, esto no es una recomendación para nadie. A mí no me gustaría estar largo teniendo esta vela bajista aquí pues en esta zona clave donde la está dejando. Altura de máximos históricos, también tenía aquí un hueco bajista, rango de referencia semanal con área de interés y nos deja rechazo por parte del precio de seguir subiendo. A mí eh, no me pinta por muy allá. supuesto, nos referimos para el corto plazo con timing. Sí. Eso no quiere decir que la acción sea un No, no, pepino no, claro, por absoluto. supuesto, puede hacer algo así irse para Efectivamente. arriba, ¿vale? O sea, eso está claro que de largo plazo, pues Berkshire Hathaway es lo Sí, sí. que es muy alcista, fijaos la inercia, sí que es verdad que no es de las que más desplaza, pero la inercia es alcista claramente, ¿vale? Sí que es verdad que Sí, sí, por sin duda alguna. timing yo ahora mismo, yo personalmente no estaría en la acción, pero Yo vamos, el tampoco. largo plazo, pues está muy bien, siempre está bien, ¿no? Verse Hathaway. Sí, sí. Venga, y el martes pasábamos a las zapatillas. Nos íbamos de deporte el martes, con las Nike. Ah, el martes era Nike, ¿eh? Sí, 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 lo tengo aquí apuntadito. El martes era Nike, mira, no he sacado, se me ha olvidado meter ahí el link de la noticia que nos daba, no sé qué banco de inversión Ah, era, si Goldman Sachs o sí. bueno, alguno JP de esos, Morgan. JP JP Morgan, Morgan, creo. bueno, pues su Sí, sí. primo, JP Morgan, que nos decía que se volvía bajista, Sí, sí, bajista sí. en Nike después de una caída del 75%, pues muy bien, muchas gracias por contar. Caída que, por cierto, solo hizo en el 81, 82. O sea, esto se ha dado solo Sí, una vez sí, en la historia y en el los listos de JP, en el bueno, 84, 84. sí, Pues JP Morgan dice que se pone bajista cuando llega aquí. Oye, claro, pues gracias, Jimmy. Jimmy, sí. sí, JP Morgan. Gracias Madre mía, JP sí, sí. Morgan por alertarnos de que Nike está bajista. Y Ajá. bueno, pues fijaos la inercia alcista que tiene desde su salida a bolsa un 44.000% de subida hasta los precios actuales y pensamos que por los volúmenes que nos está dejando en el histograma también, no sé por qué no sale aquí el perfil, que lo tenía yo tirado, Mike, que nos dejaba el POC, el punto más negociado, por aquí abajito también. Aquí se Ujú. estaban intercambiando cromos y vamos, nosotros vemos una clara capitulación aquí y JP Morgan nos lo ha más o menos confirmado, ¿no? Y yo decía que me Sí, valía
como Como gatillo. timing, como gatillo Sí, sí. para una entrada, para una cartera de largo plazo. Y bueno, de hecho, así lo he hecho porque yo estoy dentro. Desde el día Ah, que saqué la píldora, ese mismo día por la tarde yo estoy dentro en Nike, ujú, ¿vale? Con vistas a largo plazo, me da un poco igual lo que haga en el corto. Puede bajar otro poco, sí, o sea, no digo que se ponga a subir ya, pero para mí que salga esa noticia con este rango de aquí, que veíamos que no había un volumen igual desde el siglo pasado, en gráfico mensual, con el POC de toda esta ujú, bajada por aquí, pues bueno, ¿que puede caer en los próximos días? Podría, pero yo ujú. tengo una certeza bastante potente, digamos, de que a unos meses vista Nike Sí. lo va a hacer Yo, muy bien. yo aún no estoy dentro, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo y estaré. Así que totalmente de acuerdo y una muy buena oportunidad. Y gracias JP Morgan por el gatillo. Así que así Sí. lo pensamos, por supuesto, ninguna recomendación. Mm. Venga, y el miércoles nos íbamos con otro pepino defensivo a cambiar la bujía al coche. A ver si te sabes cuál es. Claro Azo, que sí. sí, sí, AutoZone. Vamos a sacar AutoZone. Bueno, pues la teníamos también en un patrón, aunque parezca mentira, porque ha caído un 30%. Es un patrón de drawdown de largo plazo. Es que Sí, esto, sí. ojito, ¿eh? Fíjate cómo sube y lo poco que cae de forma histórica cuando pena. O sea, es una maravilla que una acción que desplaza tanto, con tanta rentabilidad, lo que te haga sufrir como máximo es ese drawdown. O sea, es Es una pasada, una forma... al igual que Orly Automotive, que es su prima hermana, Sí, ¿vale? Que Orly, que se dedican básicamente a lo mismo, pues son dos acciones que son una auténtica locura por cómo suben y por lo poco que bajan. Es que me parece alucinante. Y bueno, sí, sí. comentábamos también que estaba en ese patrón de drawdown de largo plazo y que por aquí pues nos había dejado un rango de referencia muy claro, ¿vale? Que, bueno, pues nosotros lo entendemos, dado ese drawdown, como un volumen de, bueno, de capitulación, ¿no? También, si tirábamos el perfil de toda esta corrección, pues nos quedaba el precio más negociado por aquí abajito también. Aquí está el intercambio de cromos. Bueno, pensamos que más pronto que tarde AutoZone, pues va a tirar hacia el norte y que va a batir sus máximos históricos una vez más. También Es- comentábamos que nos gusta mucho porque tanto AutoZone como Real Automotive son dos acciones defensivas que ante caídas en los mercados se suelen comportar muy bien, ¿vale? Sí, sí. Gran acción, en gran momento y vamos, totalmente de acuerdo. Pues ya está, fíjate, estaba mirando aquí la caída, cayó un 14 cuando los Ujú. aranceles, cuando Pues fíjate. hubo Sí, sí, sí. muchas que cayeron Sí, muchísimo, sí. ¿vale? Así que bueno, Sí, sí. pues nada, sigo pensando lo mismo de AutoZone, una auténtica maravilla. Venga, y con la última ayer nos íbamos a desayunar al McDonald's, creo. Así, ¿eh? Sí, MCD, eso es. MCD, McDonald's, que ayer cayó un Quizá, poquito. Bueno, pues sigue igual, ¿no? La comentábamos ayer cayó un 1,25%, también la comentábamos porque la consideramos también una acción defensiva que ante caídas, las caídas que esperamos en los mercados, lo puede hacer bastante bien. La inercia de fondo, pues ya la veis, es un auténtico locurón de empresa. Tiene una subida desde que salió a bolsa en el 68 de un 366.000%. Y la mm, teníamos aquí también en un patrón de drawdown de medio plazo, dejándonos volúmenes relevantes ya por ahí. Teníamos el POC del perfil de la subida desde el COVID y bueno, pues entendemos que por la zona por la que está se están intercambiando cromitos y pensamos que McDonald's, a pesar de las caídas que vemos en el mercado, puede ser una de las que libre la criba. sí, sí, totalmente. Como hablábamos ayer con Alfonso, mejor comprar acciones que comerte la hamburguesa en McDonald's, ¿no? Sí, sí. Pero en términos técnicos está, vamos, todo lo que ha dicho Dari, me parece que lo va a hacer muy bien, más pronto que tarde. Así que muy buena pildorita también la de ayer. Pues venga, pues ya hemos Y terminado, nada, ¿no? no, me ha entrado, se me ha tostado Ninja, creo que por eso hemos tenido que cortar antes, se me ha quedado bloqueado. Lo enseñaré en el consultorio que grabaremos en un rato, Dari, porque es Vale. que no puedo hacer nada ahora mismo y no vamos a
para grabarlo todo si se me queda tostado otra No, vez. Así no. que bueno, hemos visto la operación de ayer. La ejecución era una $255 netos y en el consultorio os lo enseño si consigo reiniciar el ordenador, a ver si Ninja vuelve a espabilar. Y nada, último café, no sé cuánto hemos tardado al final con el corte, más de 1 hora yo creo, Dari. Sí, Así que sí, se ha tenemos ido hora y aquí... pico, Así que bueno, esperamos que os guste. Os agradecemos de nuevo todo el apoyo que estáis dando. Recuerdo antes eso que hemos Sí, comentado, que mañana el café cumple 4 meses. Estamos muy contentos, estamos disfrutando también, Dari. Aunque sea complejo esto de crecer desde cero, estamos disfrutando. Nos gusta compartir nuestras pajas mentales de trading, nuestros ejercicios de fractalidad, estadística, nuestro sistema, bueno, lo estamos disfrutando, así que os agradecemos y también, bueno, os pedimos que continuéis dándole al like, el que no esté suscrito que lo haga, que es gratis, que también nos ayuda mucho y por supuesto nos encanta leeros y comentar con vosotros y nada, que nos vamos de sí. vacaciones, Dario, ¿o no? Efectivamente, y que os leemos en Twitter también, ¿vale? Que vamos a desaparecer Claro. de YouTube, pero no de Twitter, así que bueno, que podemos hablar por ahí también. Y nada, que me uno al agradecimiento por todo vuestro apoyo, la verdad que lo estamos sintiendo muchísimo y nos hace muy felices teneros ahí, hay cafeteros comentando absolutamente todos los días, es una Sí, auténtica sí. pasada y nada, que os deseamos unas muy felices vacaciones y que en septiembre volveremos con muchísimas ganas, con nuevos proyectos y bueno, veremos cómo está el mercado entonces, pero que vamos a volver A a ver. tope. Eso es. Venga, que paséis un final de agosto cojonudo, que os divirtáis mucho, que disfrutéis y nos vemos en septiembre. Chao, Dari. Chao. Yeah, si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te espera en los mercados, entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones, geoeconomía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones, geoeconomía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.